la transformación que cambió mi vida, los ejercicios secretos que salvaron mi salud sin salir de casa. ¿Qué harías si te dijera que en exactamente 90 días tu cuerpo podría estar completamente transformado, tu energía multiplicada por 10 y tu salud restaurada hasta niveles que no habías experimentado desde hace años? Todo esto sin pisar un gimnasio, sin comprar equipos caros y dedicando apenas 20 minutos al día en la comodidad de tu propia casa. Hace 8 meses estaba sentado en la consulta de mi médico, con resultados de análisis que me helaron la sangre y una advertencia que resonó en mi cabeza como un martillo. Si no cambias tu estilo de vida, ahora, en menos de 2 años podrías estar enfrentando problemas serios de salud que podrían ser irreversibles. Mis niveles de azúcar estaban por las nubes, mi presión arterial me convertía en una bomba de tiempo, y mi cuerpo había llegado a un punto donde subir una escalera me dejaba sin aliento. Pero esa noche, al llegar a casa derrotado y aterrorizado, descubrí algo que cambiaría todo. Un método de ejercicio en casa tan poderoso, tan efectivo y tan simple, que parecía demasiado bueno para ser verdad. Lo que estás a punto de descubrir no son los típicos ejercicios que encuentras en cualquier aplicación. Es el sistema exacto que usé para revertir años de deterioro físico, recuperar mi vitalidad y convertir mi sala de estar en la máquina de transformación más poderosa que jamás había imaginado. Pero aquí está la pregunta que me atormentó durante semanas. ¿Por qué nadie me había hablado antes de estos ejercicios que podían hacerse en casa? ¿Por qué había malgastado años y miles de pesos en gimnasios cuando la solución estaba literalmente en mi propia habitación? Mi historia comenzó como la de millones de personas víctimas de la vida moderna, que lentamente había ido minando mi salud, sin que me diera cuenta. Trabajaba largas horas frente a una computadora, comía lo que fuera rápido y conveniente, y mi única actividad física consistía en caminar del auto a la oficina, y de la oficina al auto. Durante años me había convencido de que estaba demasiado ocupado para hacer ejercicio, que no tenía tiempo para ir al gimnasio, que ya tendría tiempo después para ocuparme de mi salud. Pero la realidad era más siniestra. Tenía miedo de que fuera demasiado tarde, miedo de fracasar como había fracasado tantas veces antes con dietas y rutinas de ejercicio, miedo de descubrir qué tan mal estaba realmente mi condición física. Cuando finalmente enfrenté la realidad en esa consulta médica, no solo estaba físicamente deteriorado, sino emocionalmente quebrado. Me sentía como un extraño en mi propio cuerpo, como si hubiera traicionado a la persona que una vez fui. Pero si esta historia te está resonando, si reconoces tu propia situación en mis palabras, no cambies de video. Dale like y suscríbete ahora, porque lo que viene va a desafiar todo lo que crees saber sobre el ejercicio y la transformación física. ¿Alguna vez te has sentido atrapado en un cuerpo que no reconoces? ¿Has postergado cuidar tu salud hasta que se convirtió en una emergencia? ¿Has creído que necesitas equipos especiales o membresías costosas para estar en forma? La primera revelación que cambió mi perspectiva completamente fue descubrir que mi cuerpo había sido diseñado como la máquina de ejercicio más sofisticada y completa que existía, y que no necesitaba nada más que mi propio peso corporal y el espacio de mi sala para activar todos los sistemas que habían estado dormidos durante años. Pero esta revelación llegó acompañada de una emoción que no había anticipado: la culpa abrumadora de haber ignorado durante tanto tiempo las señales que mi cuerpo me había estado enviando. Cada dolor de espalda que había atribuido a dormir mal, cada episodio de fatiga que había justificado con mucho trabajo, cada vez que me había quedado sin aliento, subiendo escaleras y lo había normalizado como parte de envejecer. Todo había sido mi cuerpo suplicándome que le prestara atención, que no lo abandonara, que recordara que éramos un equipo. La culpa era tan intensa que por momentos me paralizaba, pero luego se transformó en algo más poderoso, en una determinación feroz de recuperar lo que había perdido y honrar el potencial que aún existía dentro de mí. Comencé a investigar obsesivamente sobre ejercicios que pudiera hacer en casa, pero no encontraba información que me convenciera. Todo parecía demasiado básico, demasiado simple para generar cambios reales, o demasiado complicado para alguien en mi condición. ¿Te has dado cuenta de que tu cuerpo te ha estado enviando señales que has estado ignorando? ¿Has sentido esa culpa de haber descuidado tu salud durante tanto tiempo? ¿Te has preguntado si aún es posible revertir años de deterioro físico? La segunda revelación llegó cuando me di cuenta de que había estado saboteando mis propios intentos de ejercicio, con creencias limitantes que ni siquiera sabía que tenía. Creía que el ejercicio tenía que ser doloroso para ser efectivo, que necesitaba sudar profusamente y quedar agotado para que valiera la pena, que si no sentía dolor al día siguiente, significaba que no había trabajado lo suficiente. Estas creencias, que había adoptado sin cuestionarlas de una cultura fitness tóxica, me habían llevado a ciclos destructivos, donde empezaba rutinas intensas que no podía sostener, me lastimaba por exceso de ambición, y luego abandonaba completamente por frustración. Era como tratar de aprender a manejar empezando en una autopista
destinado al fracaso desde el principio. Pero lo más perturbador era descubrir que estas creencias habían sido implantadas en mi mente por una industria que se beneficiaba de mi fracaso. Mientras yo creía que necesitaba membresías caras, entrenadores personales y equipos sofisticados, alguien estaba ganando dinero de mi inseguridad y mi ignorancia. La verdad era exactamente lo opuesta. Los ejercicios más transformadores eran aquellos que podía hacer suavemente consistente, sin dolor ni drama, en la privacidad de mi propio hogar. Pero esta verdad venía envuelta en otra emoción compleja, en la ira hacia todos los años que había perdido, creyendo mentiras sobre lo que significaba estar en forma. ¿Has caído en la trampa de creer que el ejercicio debe ser tortura para ser efectivo? ¿Te has dado cuenta de que la industria fitness se beneficia de que fracases y vuelvas a empezar constantemente? ¿Has considerado que tal vez lo que necesitas es exactamente lo opuesto de lo que te han vendido? Mi primer experimento comenzó con algo tan simple que me pareció ridículo: en 5 sentadillas en la mañana mientras esperaba que se calentara mi café. No era una rutina, no era un plan. Solo era curiosidad sobre qué pasaría si movía mi cuerpo de una manera que no había hecho en años. Lo que sucedió después me sorprendió completamente. No solo pude hacerla sin colapsar, sino que me sentí bien, no exhausto, no dolorido, solo ligeramente activado, como si hubiera despertado algo que había estado dormido. Esa sensación pequeña pero inconfundible de haber hecho algo bueno por mí mismo se quedó conmigo durante todo el día. Al día siguiente, por impulso, hice 10. Al tercer día, agregué 5 flexiones contra la pared. No porque tuviera un plan maestro, sino porque mi cuerpo parecía estar pidiendo más movimiento, más desafío, más vida. Pero lo que realmente me impactó fue darme cuenta de que estos movimientos tan simples estaban activando músculos que había olvidado que existían. Podía sentir mi corazón bombeando más fuerte, pero no de una manera angustiante, sino vigorizante. Era como reconectar cables que habían estado desconectados durante años. Sin embargo, también comenzó una batalla interna que no había anticipado, a la voz en mi cabeza que me decía que esto era demasiado poco, demasiado lento, que estaba perdiendo el tiempo con ejercicios de bebé cuando debería estar haciendo algo real. ¿Has experimentado esa resistencia interna cuando intentas hacer cambios pequeños pero positivos? ¿Te has saboteado a ti mismo porque los cambios no parecían lo suficientemente dramáticos? Durante la segunda semana, algo extraordinario comenzó a suceder en mi cuerpo que no había experimentado en años. Empecé a dormir mejor. No había hecho conexión entre esos pocos minutos de movimiento diario y la calidad de mi sueño, pero la conexión era innegable. Me quedaba dormido más rápido, dormía más profundamente y me despertaba con una claridad mental que había olvidado que existía. Esto desató una curiosidad intensa sobre qué otros sistemas en mi cuerpo estaban siendo impactados por estos movimientos aparentemente insignificantes. Comencé a investigar obsesivamente sobre la fisiología del ejercicio, y lo que descubrí me dejó asombrado. En cada movimiento que hacía estaba desencadenando cascadas de reacciones químicas y hormonales que afectaban no solo mis músculos, sino mi cerebro, mi sistema inmunológico, mi capacidad de regular azúcar en la sangre, mi estado de ánimo, incluso mi capacidad de tomar decisiones. Era como si hubiera estado viviendo con la mayoría de mis sistemas corporales en modo de hibernación, y estos ejercicios simples los estuvieran despertando uno por uno. Pero también enfrentaba una nueva fuente de ansiedad en la impaciencia. Sabía que estaba en el camino correcto, podía sentir cambios sutiles pero reales, pero parte de mí quería resultados inmediatos y dramáticos. Quería despertarme súbitamente transformado, quería que la gente notara cambios visibles, quería prueba externa de que mi esfuerzo valía la pena. ¿Has sentido esa frustración cuando sabes que estás haciendo lo correcto, pero los cambios no son inmediatamente visibles? ¿Te has dado cuenta de cómo el ejercicio afecta aspectos de tu vida que no esperabas? En la tercera semana decidí expandir mi rutina, agregando movimientos que trabajaran diferentes partes de mi cuerpo, pero siempre manteniéndome dentro de mi límite de comodidad. Agregué plancha por 10 segundos, estocadas suaves manteniendo una silla para equilibrio, y estiramientos que me hacían sentir como si estuviera despertando de una larga hibernación. Lo que me fascinó fue descubrir que mi sala de estar se había transformado en un laboratorio personal, donde podía experimentar con diferentes movimientos y observar inmediatamente cómo respondía mi cuerpo. No tenía que preocuparme por la mirada de otros, no tenía que llegar a ningún lugar, no tenía que seguir el ritmo de nadie más, era pura exploración personal, y esa libertad era liberadora de maneras que no había anticipado. Pero también comencé a enfrentar resistencias emocionales profundas que no sabía que existían. Había días en que, sin razón aparente, sentía una tristeza inexplicable después de hacer ejercicio. Otras veces,
Experimentaba olas de ira hacia mi yo del pasado por haber descuidado mi cuerpo durante tanto tiempo. Era como si el movimiento estuviera liberando no solo tensión física, sino emociones que había estado guardando en mi cuerpo durante años. Este descubrimiento me aterrorizó y me fascinó al mismo tiempo. ¿Era posible que mi cuerpo hubiera estado almacenando traumas emocionales en forma de tensión física? ¿Era el ejercicio una forma de terapia que nadie me había explicado? ¿Has notado que mover tu cuerpo a veces despierta emociones inesperadas? Al mes de haber comenzado, sucedió algo que cambió completamente mi relación con el ejercicio por primera vez en años. Mi cuerpo comenzó a pedirme movimiento. Era como si hubiera desarrollado un antojo por el ejercicio similar al antojo por comida cuando tienes hambre. Si pasaba un día sin moverme, sentía una inquietud física, una necesidad de activar mis músculos, como si mi cuerpo hubiera recordado para qué fue diseñado y ahora reclamara su propósito. Esta transformación de obligación a deseo fue tan profunda que me hizo cuestionar todo lo que creía saber sobre la motivación y la disciplina. No era que hubiera desarrollado más fuerza de voluntad, era que había reconectado con la sabiduría innata de mi cuerpo, que sabía exactamente lo que necesitaba. Pero lo más sorprendente era que esta reconexión estaba sucediendo con ejercicios tan simples que cualquier persona, en cualquier condición física, podía hacerlos. No había nada heroico ni espectacular en lo que estaba haciendo, pero los resultados eran nada menos que revolucionarios. Mi energía durante el día había aumentado notablemente, mi concentración era más aguda, y había una sensación general de bienestar que impregnaba todos los aspectos de mi vida. Era como si hubiera encontrado una fuente de juventud, escondida en mi propia sala de estar. ¿Has experimentado alguna vez esa transformación de obligación a deseo en algún aspecto de tu vida? ¿Te has dado cuenta de que tu cuerpo tiene una inteligencia propia, que sabe exactamente lo que necesita? Durante el segundo mes comencé a experimentar algo que no había anticipado. Cambios en mi relación con la comida que surgían naturalmente sin que yo hiciera ningún esfuerzo consciente por cambiar mi dieta. Simplemente comencé a desear alimentos más nutritivos y a sentirme menos atraído hacia la comida procesada que había sido mi combustible principal durante años. Era como si el ejercicio hubiera despertado no solo mis músculos sino mis papilas gustativas, reconectándome con sabores reales que había olvidado que existían. Pero también experimenté algo perturbador. Comencé a darme cuenta de cuánto había estado usando la comida como anestesia emocional. Cuando mi cuerpo comenzó a sentirse mejor físicamente, ya no necesitaba esas dosis constantes de azúcar y carbohidratos refinados para mantener mi energía artificial. Era como quitarme unas gafas que no sabía que estaba usando y ver el mundo con claridad por primera vez en años. Esta claridad también trajo consigo una comprensión dolorosa de cuántos aspectos de mi vida habían estado funcionando en piloto automático. No solo mi relación con el ejercicio y la comida, sino mis patrones de sueño, mis niveles de estrés, incluso mi capacidad de conectar emocionalmente con otras personas. Era como si el ejercicio hubiera sido la primera pieza de dominó que, al caer, estaba activando cambios en cadena que ni siquiera podía haber previsto. ¿Has notado cómo un cambio positivo en un área de tu vida puede desencadenar mejoras en áreas completamente diferentes? ¿Te has dado cuenta de cuánto puede estar funcionando en piloto automático en tu propia vida? A los 2 meses y medio enfrenté mi primera crisis real, una semana donde todo en mi vida personal y profesional se desmoronó simultáneamente. Presión extrema en el trabajo, problemas familiares, estrés financiero, todo convergiendo en una tormenta perfecta que habría sido mi excusa perfecta para abandonar mi rutina de ejercicios. En el pasado, este tipo de crisis había sido exactamente lo que necesitaba para justificar regresar a mis viejos hábitos destructivos. Pero algo extraordinario sucedió. En lugar de abandonar el ejercicio, lo necesité más que nunca. Esos 20 minutos en mi sala se convirtieron en mi santuario, el único momento del día donde podía reconectarme conmigo mismo, procesar las emociones intensas y recordar que tenía control sobre al menos una pequeña parte de mi vida. El ejercicio se había transformado de una obligación adicional en mi lista de tareas pendientes a la herramienta más poderosa que tenía para manejar el estrés y la ansiedad. Pero lo más revelador fue descubrir que mi capacidad para enfrentar los desafíos externos había aumentado dramáticamente. No solo físicamente me sentía más fuerte, sino que emocionalmente tenía una resistencia que no había poseído antes. Era como si cada sentadilla y cada plancha hubieran estado construyendo, no solo músculo, sino carácter, no solo resistencia física, sino resiliencia emocional. ¿Has experimentado cómo el estrés extremo puede revelarte quién realmente eres? ¿Te has dado cuenta de que la fortaleza física y la fortaleza mental están más conectadas de lo que imaginabas? Durante el tercer mes, algo increíble comenzó a suceder que validó todo mi esfuerzo, de manera que ningún análisis médico podría haberlo hecho. La gente comenzó a notar cambios en mí, sin que yo dijera nada sobre mi rutina de ejercicios. No cambios dramáticos en mi apariencia física, sino algo más sutil pero más profundo.
una energía diferente, una forma de moverme por el mundo que irradiaba vitalidad. Colegas comentaban que parecía más presente en las reuniones. Amigos notaban que tenía mejor color en mi rostro. Mi familia observaba que parecía más tranquilo en situaciones que antes me estresaban. Era como si el ejercicio hubiera cambiado no solo cómo me sentía por dentro, sino cómo me percibían otros por fuera. Pero lo más impactante era que estos cambios estaban siendo generados por ejercicios tan simples que la mayoría de las personas los habría descartado como insignificantes. No había levantado una sola pesa, no había corrido una sola milla, no había sudado profusamente ni sentido dolor. Sin embargo, había logrado una transformación que era visible no solo para mí, sino para otros. Esto me hizo cuestionar profundamente todo lo que la industria del fitness nos había enseñado sobre lo que se requiere para estar saludable. ¿Era posible que la solución más poderosa fuera también la más simple? ¿Era posible que hubiéramos complicado tanto el ejercicio que habíamos perdido acceso a su verdadero poder transformador? ¿Has notado que los cambios más profundos a veces vienen de las acciones más pequeñas pero consistentes? Al final del tercer mes, llegó el momento que había estado tanto esperando como temiendo. Mi cita de seguimiento médico donde descubriríamos si todos estos ejercicios simples habían generado cambios medibles en mi salud. Los días previos a la cita estuve nervioso de maneras que no había anticipado. ¿Y si no había cambios significativos en mis números? ¿Y si todo lo que había experimentado había sido placebo? ¿Y si mi médico me dijera que necesitaba hacer más, algo más intenso, más real? Pero cuando recibí los resultados, me quedé sin palabras. No solo habían mejorado todos mis indicadores de salud, sino que habían mejorado de manera tan dramática que mi médico inicialmente pensó que había habido un error en el laboratorio. Mi azúcar en la sangre había bajado a niveles normales, mi presión arterial estaba en rango saludable, mis niveles de colesterol habían mejorado significativamente. Incluso indicadores que no sabía que existían mostraban mejoras notables. Pero lo que más me impactó fue la expresión en el rostro de mi médico cuando le expliqué exactamente lo que había estado haciendo. Esperaba escepticismo, pero lo que vi fue algo parecido a la admiración. Me dijo algo que nunca olvidaré: lo que has logrado con ejercicios en casa es más efectivo que lo que la mayoría de mis pacientes logran con gimnasios caros y entrenadores personales. Has demostrado que el cuerpo humano responde a la consistencia y la suavidad mejor que a la intensidad extrema. ¿Te has dado cuenta de que a veces las soluciones más poderosas son aquellas que pueden ser sustentadas a largo plazo? ¿Has considerado que la medicina podría estar subestimando el poder del ejercicio simple y consistente? Pero los cambios físicos medibles eran solo la punta del iceberg. Lo que realmente había cambiado era mi relación fundamental conmigo mismo y con mi cuerpo. Por primera vez en décadas no estaba en guerra con mi físico. No estaba tratando de castigarlo por ser inadecuado. No estaba ignorando sus necesidades hasta que se convirtieran en emergencias. Había desarrollado lo que solo puedo describir como una amistad con mi cuerpo, una colaboración donde yo escuchaba lo que necesitaba y él respondía con energía, fuerza y vitalidad. Esta nueva relación había transformado no solo cómo me ejercitaba, sino cómo comía, cómo dormía, cómo manejaba el estrés, incluso cómo me relacionaba con otras personas. Era más paciente, más presente, más compasivo, como si hubiera encontrado una fuente interna de bienestar que me permitía dar lo mejor de mí mismo en todas las áreas de mi vida. Pero también enfrentaba una nueva responsabilidad que a veces me abrumaba: la responsabilidad de mantener estos cambios. Ya no podía pretender ignorancia sobre lo que mi cuerpo necesitaba. Ya no podía usar la excusa de que no tenía tiempo o recursos. Sabía exactamente lo que funcionaba. Era simple, accesible y efectivo. La única variable era mi propia consistencia y compromiso. ¿Has experimentado esa transformación de enemigo a aliado en tu relación contigo mismo? ¿Has sentido el peso de la responsabilidad que viene con conocer exactamente lo que necesitas hacer para estar bien? Durante el cuarto mes, decidí expandir mi rutina agregando elementos que desafiaran mi equilibrio y coordinación, siempre manteniéndome dentro del principio de suavidad y accesibilidad que había guiado mi transformación hasta ese punto. Agregué ejercicios de balance de un pie, movimientos que requerían coordinación entre la parte superior e inferior del cuerpo, y secuencias que desafiaran mi cerebro tanto como mis músculos. Lo que descubrí me dejó asombrado: en estos ejercicios no solo estaban fortaleciendo mi cuerpo, sino que estaban literalmente creando nuevas conexiones neurológicas en mi cerebro. Mi capacidad de concentración había mejorado notablemente, mi memoria estaba más aguda y tenía una claridad mental que no había experimentado desde mi juventud. Era como si el ejercicio estuviera funcionando como una medicina para mi cerebro tanto como para mi cuerpo. Investigué este fenómeno y descubrí que el movimiento físico es una de las formas más poderosas de estimular la neuroplasticidad, la capacidad del cerebro de formar nuevas conexiones y adaptar su estructura. Había estado literalmente reconstruyendo mi cerebro cada vez que hacía ejercicio en mi sala. Pero también comencé a experimentar algo que no había anticipado:
en una sensación de pérdida por todos los años que había desperdiciado. No sabiendo esto, ¿cuántos problemas de concentración, memoria y estado de ánimo podrían haberse evitado si hubiera sabido que la solución era tan simple como mover mi cuerpo consistentemente? ¿Has considerado que muchos de los problemas que atribuyes al envejecimiento podrían ser realmente el resultado de la falta de movimiento? Al quinto mes, algo extraordinario había sucedido en mi rutina de ejercicios en casa. Se había convertido en la parte más estable y confiable de mi vida. Mientras todo lo demás fluctuaba, trabajo, relaciones, finanzas, salud de otros familiares, esos 20 o 30 minutos cada mañana en mi sala se habían convertido en mi ancla, mi punto de partida para cada día, mi forma de recordarme que tenía control sobre al menos una cosa importante. Pero también había comenzado a experimentar algo que me sorprendió. Otras personas empezaron a pedirme consejos sobre ejercicio y salud. Amigos, familiares, colegas que habían notado mis cambios querían saber exactamente qué estaba haciendo. Inicialmente me sentí como un impostor. ¿Qué podía enseñarles yo que no fuera evidente? ¿Cómo podía explicar que la solución más poderosa era también la más simple? Pero mientras más compartía mi experiencia, más me daba cuenta de que lo que había descubierto no era solo para mí. Era un principio universal que cualquier persona podía aplicar, adaptándolo a su propia situación y limitaciones. La transformación que había experimentado no era única o especial. Era accesible para cualquier persona dispuesta a comenzar donde estaba, con lo que tenía, sin excusas ni complicaciones. ¿Te has dado cuenta de que las lecciones más valiosas a menudo son aquellas que inicialmente parecen demasiado simples para ser verdaderas? ¿Has considerado que podrías estar subestimando tu propio potencial de transformación? Durante el sexto mes, enfrenté una tentación que no había anticipado, la tentación de complicar lo que había funcionado perfectamente en su simplicidad. Parte de mí quería agregar equipos, unirme a un gimnasio, contratar un entrenador, como si lo que había logrado no fuera suficientemente serio, porque había sido tan accesible y fácil. Era como si hubiera una voz en mi cabeza que me decía que la transformación real requería sufrimiento, inversión financiera y complicación. Reconocí esta voz como el eco de años de condicionamiento cultural que asocia valor con costo y efectividad con dificultad. Pero resistí esa tentación porque había aprendido algo fundamental. La sostenibilidad era más valiosa que la intensidad. Los ejercicios simples que podía hacer en casa cada día eran infinitamente más poderosos que rutinas complejas que solo podía mantener por semanas antes de abandonarlas. Había encontrado algo que podía hacer por el resto de mi vida, que se adaptaba a cualquier horario, que no dependía de factores externos, que no requería inversión financiera continua. Era ejercicio a prueba de excusas, y eso lo hacía invaluable. Pero también comencé a entender algo más profundo. A mi relación con el ejercicio se había convertido en una metáfora de mi relación con el cambio en general. Había aprendido que las transformaciones más duraderas vienen de acciones pequeñas pero consistentes, no de esfuerzos heroicos pero insostenibles. ¿Has caído en la trampa de creer que si algo es simple no puede ser poderoso? ¿Te has dado cuenta de que la consistencia casi siempre supera a la intensidad? Al séptimo mes, algo increíble sucedió que confirmó que estaba en el camino correcto. A mi cuerpo comenzó a evolucionar la rutina naturalmente. Sin planearlo conscientemente, comencé a hacer variaciones más desafiantes de los ejercicios básicos. Las sentadillas se convirtieron en sentadillas con salto suave. Las planchas se extendieron de 10 segundos a 30. Los estiramientos se volvieron más profundos y prolongados. No era que estuviera forzando progresión. Era que mi cuerpo había desarrollado la fuerza y confianza para pedir más desafío. Era como si hubiera despertado una inteligencia física que sabía exactamente cuándo y cómo progresar sin riesgo de lesión o agotamiento. Esta evolución natural me enseñó algo fundamental sobre cómo realmente funciona el desarrollo físico. No es algo que le imponemos al cuerpo desde afuera, sino algo que facilitamos escuchando y respondiendo a las señales que el cuerpo nos envía. Mi papel no era ser un dictador que forzara cambios, sino un colaborador que creara las condiciones para que mi cuerpo expresara su potencial natural. Pero también enfrentaba un nuevo desafío: a la complacencia. Había logrado tantos de mis objetivos originales que a veces me faltaba la urgencia que había impulsado mis primeros meses de transformación. ¿Cómo se mantiene la motivación cuando ya no estás huyendo de una crisis sino construyendo hacia una visión? ¿Has experimentado esa pérdida de urgencia cuando las cosas comienzan a ir bien? Durante el octavo mes, tuve una revelación que cambió completamente mi comprensión de lo que había estado haciendo durante todos estos meses. No había estado simplemente haciendo ejercicio. Había estado practicando una forma de meditación en movimiento, una manera de volver al presente a través del cuerpo. Cada movimiento consciente, cada respiración coordinada, cada estiramiento lento había sido una conversación silenciosa conmigo mismo. Me di cuenta de que, durante años, había intentado arreglar mi vida solo desde la mente, pensando más,
preocupándome más, planeando más, cuando la verdadera puerta de entrada al cambio estaba en el cuerpo. El movimiento me había devuelto a la hora, a este instante donde no existe el pasado que me culpa ni el futuro que me asusta. Solo existe el cuerpo moviéndose, respirando, vivo. Y entendí algo profundamente incómodo pero liberador. A muchas de nuestras enfermedades modernas no vienen solo de lo que comemos o de cuánto nos movemos, sino de cuánto tiempo pasamos desconectados de nosotros mismos. El ejercicio en casa había sido la excusa perfecta para volver a habitarme. ¿Cuántas veces al día estás realmente presente en tu cuerpo? ¿Cuánto de tu cansancio no viene del cuerpo, sino de la mente que nunca se detiene? Hoy, cuando miro hacia atrás, casi no reconozco a la persona que entró aterrorizada a aquella consulta médica. No porque ahora sea invencible, sino porque ahora soy consciente de mis límites, consciente de mis necesidades, consciente de que mi salud no es algo que pueda delegar ni postergar. Aprendí que no necesito motivación para cuidarme. Necesito respeto por mí mismo. Aprendí que no necesito castigar mi cuerpo para transformarlo, necesito escucharlo. Y aprendí que el cambio real no llega como un golpe espectacular, sino como una acumulación silenciosa de pequeñas decisiones correctas tomadas día tras día. 20 minutos parecían insignificantes, pero repetidos cientos de veces se convirtieron en una nueva vida. Y aquí está la parte que más me conmueve, Ann. Si yo pude hacerlo, partiendo del miedo, del cansancio y de la enfermedad, tú también puedes. No importa tu edad, tu peso, tu condición actual ni cuántas veces hayas fallado antes. El cuerpo humano está desesperado por sanar cuando le das la oportunidad. La única pregunta real es si estás dispuesto a empezar pequeño y sostenerlo. Y si dentro de 90 días miraras atrás y apenas pudieras reconocer a la persona que eres hoy. Quiero que escuches esto con absoluta honestidad. No hacer nada también es una decisión. Postergar también es un hábito. Y cada día que pasa sin movimiento es un día que tu cuerpo registra. No como castigo, sino como ausencia. Este no es un video sobre ejercicio. Es un video sobre volver a ti, sobre recuperar una salud que creíste perdida, sobre demostrarte que no estás roto, solo estabas desconectado. Si esta historia despertó algo en ti, aunque sea una incomodidad, no la ignores. Ana, empieza hoy. Empieza en tu sala, empieza con lo que puedas. Y si este mensaje te acompañó hasta aquí, te pido algo desde el corazón and dale like. Suscríbete y deja un comentario contando qué parte de tu cuerpo, de tu vida o de tu historia te pide un cambio ahora mismo. Incluso si dudas, incluso si no estás seguro. Porque a veces, escribirlo es el primer movimiento, y ese primer movimiento puede ser el inicio de todo.